Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de CompTIA Security Plus. Ya nos vamos a meter en el dominio 4.0, en el objetivo 4.1, que dice, dado un escenario, aplicar técnicas de seguridad comunes a los recursos informáticos. ¿Qué significa esto? Bueno, literalmente está hablando de, imagínense que ustedes son una empresa, tienen 500 empleados, quiere decir que mínimamente hay 500 computadoras, pero también puede haber teléfonos, puede haber tabletas, puede haber consolas de videojuegos, si son una empresa de videojuegos como la que yo trabajo. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser manejadas. Cada uno de esos dispositivos potencialmente puede tener una, un vector, puede ser un vector de ataque, puede tener una vulnerabilidad y tengo que protegerlos. Entonces dice establecer baselines, bases de seguridad, establecerlas, desplegarlas y mantener esas bases de seguridad. Álvaro, ¿eso es suficiente seguridad para nosotros? No, pero mínimamente tengo que tener una base. Empecemos de que vamos a llevar todos nuestros dispositivos a una base. De ahí podemos ir mejorando, pero vamos a llevarlos a una base para que no tengamos puntos negros, puntos ciegos, donde no sepamos que hay dispositivos que pueden tener este problema. ¿Cómo asegurar dispositivos móviles, estaciones de trabajo, switches, routers, nubes, servidores, servicios SCADA, servicios embebidos, Real-Time Operating System y Internet de las Cosas? ¿Cómo asegurar cada uno de ellos? ¿Cómo minimizar las los potenciales vectores de ataques y vulnerabilidades? Dispositivos wireless. ¿Cómo instalar los wireless? ¿Cómo hacer heatmaps, site surveys? ¿Cómo asegurar el celular si se pierde? ¿Cómo borrar los datos corporativos de un celular personal o no? Distintos tipos de despliegue. Trae tu propio dispositivo, es del negocio pero lo podés usar para personal o no. Tipos de conexiones, celular, Wi-Fi, Bluetooth. ¿Cuáles son los tipos de seguridad que tenemos para los wireless? Y después vamos a ver seguridad de aplicación, o sea, ya en una aplicación, cómo protegemos a nuestros usuarios dentro de esa aplicación. Nos metemos de lleno en las técnicas para proteger recursos informáticos. Y ya lo escucharon millones de veces y lo van a seguir escuchando. Encriptación. La encriptación protege los datos confidenciales del acceso no autorizado. Control de acceso. Los controles de acceso aumentan la seguridad al limitar los permisos. Actualizar software. Las actualizaciones continuas reducen las vulnerabilidades y los riesgos de explotación. Capacitación de usuario. Los usuarios son nuestra primera capa de protección de nuestro sistema. Incidente de seguridad. Monitorear continuamente y responder rápidamente ante los problemas. ¿Cómo establecemos una línea de base de seguridad, un baseline? Bueno, tenemos varias opciones. Una opción es los puntos de referencia del CIS, Center for Internet Security. El Center for Internet Security es una ONG estadounidense que básicamente nos dice, esta es la forma en que ustedes pueden asegurar esto. La información es sentido común y muchísima experiencia de empresas. Y después tenemos la guía STIG, que establece el requisito de seguridad para tecnologías, pero básicamente está más enfocado a la parte militar de Estados Unidos, pero que también nos puede servir un montón. Y según mis necesidades, mínimamente yo debería tener los puntos de referencia del CIS como mi Biblia para saber si estoy en un buen estado o no, en un buen baseline o no. Y si trabajo en algo que tiene que ver o maneja datos militares, o soy gobierno de Estados Unidos, soy gobierno de otro país, debería seguir la guía STIG. Entonces, ¿cómo elegimos? El CIS Benchmark viene del Center for Internet Security, for el CIS. Los STIG vienen del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Department of Defense. La audiencia. El CIS es para empresas y organizaciones globales. El STIG es para entornos gubernamentales y de defensa. Flexibilidad. Adaptables a necesidades organizacionales. El STIG es menos flexible y estándares mucho más estrictos. Ahora, si soy una empresa que soy proveedor del Departamento de Defensa, probablemente yo quiera seguir el STIG y no el CIS. El CIS se aplica sobre sistemas operativos, aplicaciones y redes.
El stick sobre sistemas militares, arquitecturas físicas y lógicas. La actualización es colaboración comunitaria y el stick es actualizado por el Departamento de Defensa. Y las herramientas, tenemos herramientas como el SysCat, que es un escáner que chequea nuestros resultados contra la base de CIS, y también existe un Stick Viewer para revisión y cumplimiento. Entonces, el CIS es para empresas públicas globales, ¿sí? Entonces es lo que deberíamos utilizar para saber dónde estamos parados. En las estaciones de trabajo, no negociable, cortafuego y software antivirus. Son herramientas esenciales para proteger las estaciones de trabajo de las ciberamenazas. Un concepto que no se ve tanto en el examen, pero es importantísimo que ustedes lo entiendan, es Active Directory. Active Directory, mira, yo busqué y le pregunté a ChatGPT, busqué por todos lados, dije, bueno, ok, ¿cuál market share tiene Active Directory? Y me dijo que un 25% de las empresas mundiales usan Active Directory y otro 25% tal vez usen Azure AD o Entra AD, que es el Active Directory de la nube de Azure. Pero, pensándolo bien, yo tengo casi 20 años trabajando en informática, en seguridad, en nube. Nunca conocí una empresa que no use Active Directory. Para algo lo usa. Es un servicio de directorio desarrollado por Microsoft hace 40 años o más. Permite administrar usuarios, dispositivos, aplicaciones y políticas de manera centralizada y utiliza una estrategia jerárquica basada en dominios, controladores de dominios y unidades organizativas. Vamos a tener un deep dive sobre Active Directory, pero para que más o menos ustedes lo entiendan, tenemos algo que se llama un forest, donde podemos tener empresas y subempresas, y después tenemos los domain controllers, que son básicamente servidores con Windows que corren el servicio de Active Directory y son el sistema de directorio para las computadoras clientes que usamos. Entonces, yo voy a la oficina, enchufo mi computadora, me pide el usuario de contraseña, lo meto, eso va contra Active Directory, dice si está bien o está mal, y yo tengo acceso. Pero aparte de eso, yo puedo centralizar un montón de políticas y también dentro de eso puedo tener OUs. Y los OUs son como carpetas donde yo puedo poner computadoras y a cada una de estas OUs, Organizational Unit, unidades organizacionales, esto es una U, no es una O, eh, yo le puedo aplicar políticas. Entonces yo puedo poner una política global y después puedo poner una política local que solamente aplique a esta computadora, a cualquier otra computadora que esté dentro del mismo OU. ¿Por qué es importante? Nos permite centralizar, gestionar usuarios, dispositivos y política en un solo lugar. Hay un nuevo usuario, se crea el usuario, se le da permisos a ciertas cosas, automáticamente podemos tener políticas donde bloqueemos USB o bloqueemos un montón de cuestiones. Y una vez que esa persona no trabaja más para nosotros, deshabilitamos o borramos la cuenta según sea el proceso que tengamos y la persona en el momento pierde acceso. Entonces, esa centralización tiene muchísimas ventajas, sobre todo cuando tenemos que manejar cientos o miles de usuarios. La seguridad facilita la aplicación de políticas de acceso y autenticación como contraseñas fuertes y bloqueos tras intentos fallidos. Escalabilidad, ideal para organizaciones pequeñas y grandes, permite crecer según las necesidades. Automatización, reduce las tareas manuales al aplicar configuraciones y políticas de forma automática. Y compatible con herramientas como GPO. Los GPO son Global Policy Objects, objetos de políticas globales o de grupo, en realidad, Group Policy Object. Tenemos Microsoft Intune y aplicaciones empresariales. Entonces, ¿qué hace? Verifica identidades de usuario, controla qué recursos pueden usar los usuarios, aplica configuraciones de seguridad y acceso a toda la red y nos permite registrar las actividades para identificar problemas o accesos no autorizados. Álvaro, ¿qué tiene que ver Active Directory con un baseline? Aquí es donde funciona la magia, que es la implementación de una línea de base de seguridad en Windows. Entonces, yo puedo aplicar contraseñas, políticas de contraseñas. Puedo decir cuán larga, cuán complejo, cada cuánto caduce, cada cuánto
puede rehusar la cuenta o no. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, por 90 días la misma cuenta no puede ser usada. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, password 1, password 2, password 3. Después de la tercera cambio, puedo volver a password 1. Tengo que ser bien creativo en cuanto a las políticas. Y después de cuántos intentos fallidos, voy a bloquear la cuenta. Restringir acceso a dispositivos USB, configurar permiso de escritorio remoto, implementar restricciones de software, automatizar la instalación de software, configurar políticas de red, establecer políticas de seguridad del sistema, personalizar el entorno del usuario. Yo puedo cambiar el fondo de escritorio y poner el logo de la empresa y nadie lo puede cambiar. O lo pueden cambiar temporalmente y después cuando se reinicia vuelve a esto. ¿Sí? Gestionar las actualizaciones de Windows, configuración de redirección de carpetas, puedo hacer que las carpetas aparezcan en mis documentos o no. ¿Sí? Entonces, el GPO es muy, muy importante y es ilimitada la cuestión que yo puedo tener dentro de los GPOs. Y también puedo llamar a otros scripts. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo poner una línea base de seguridad en Windows. Perfecto. ¿Cómo hacemos en macOS? Es un poco más complicado. ¿Sí? Existe algo que se llama Apple Profile Manager, donde yo puedo gestionar configuraciones básicas en dispositivos macOS y iOS, configuración de restricciones, contraseñas, redes y distribución de aplicaciones, pero es por computadora. No tengo nada centralizado. Entonces, para centralizar, puedo usar MDM, Mobile Device Management, que es lo mismo que usaría en un iPhone. Básicamente puedo usar Jamf o puedo usar Intune o puedo usar Mozilla, donde puedo restringir aplicaciones y configuraciones, gestionar actualizaciones y perfiles de seguridad, administrar centralizadamente los dispositivos Apple, pero aparte puedo borrarlos. O sea, yo puedo borrar los datos corporativos en un iPhone y quedarme y vos quedarte con tus datos personales en tu iPhone. O viceversa, podemos ver y tomar decisiones sobre eso. Y si no, lo podríamos hacer manualmente con scripts. ¿Qué pasa en Linux? Bueno, podemos usar Puppet, podemos usar Ansible, podemos usar Chef, podemos usar Samba, que es compatible con Active Directory y que nos permite tener políticas y autenticación centralizada. Y si no, lo puedo hacer manualmente con script. El tema con Linux es que generalmente la gente que usa Linux es un poquitito más técnica, entonces vamos a terminar usando un servicio un poquitito más técnico como Puppet, Ansible o Chef, pero también lo podríamos usar con Active Directory sin ningún tipo de problema. Bien, ya tenemos el baseline. ¿Cómo podemos asegurar de mantener un baseline? Bueno, tenemos un comprobador de cumplimiento de SCAP, donde es una herramienta que básicamente escanea y evalúa el cumplimiento de las líneas de base de seguridad. O, por ejemplo, tenemos la herramienta de configuración de SYS y CAT, donde evalúa las configuraciones del sistema en comparación con los puntos de referencias del SYS benchmark. Ahora, esto es importantísimo. Yo pongo la base de seguridad, escaneo, descubro, vuelvo a poner, mejoro y automáticamente voy mejorando con el tiempo mi postura de seguridad. En cuanto a los móviles, ya habíamos visto un poquito de MDM, pero vamos a ver los distintos tipos de despliegue de MDM y también los métodos de conexión en la parte 2, donde inalámbrico, Bluetooth, celular, GPS, Near Field. Bueno, vamos a ver qué es un MDM, Mobile Device Management. El MDM es una solución tecnológica que permite gestionar, supervisar y proteger dispositivos móviles como smartphones y tablets y laptops en entornos corporativos. Garantiza que los dispositivos cumplan con las políticas de seguridad y acceso a la organización y básicamente nos permite crear como dos perfiles, un perfil personal y un perfil corporativo que puede ser borrado cuando la persona deje la empresa o pierda el teléfono. ¿Sí? Y aparte podemos hacer chequeos centralizadamente de cuestiones que nosotros podamos requerir. Por ejemplo, podemos pedir que la versión de iOS no sea menor a X. Entonces, al tener eso, nos aseguramos que cada vez que alguien se conecte al correo electrónico a través de un teléfono, tenga que tener esa versión para que el MDM pueda estar conectado, para que el MDM permita acceso al correo, por ejemplo, ¿no? Hay distintos tipos de despliegue. Por ejemplo, bring your own device. Trae tu propio dispositivo.
Es un modelo en que los empleados usan sus propios dispositivos, smartphones, laptops y tablets para acceder a recursos corporativos. Ventaja, es mucho más barato para la empresa y es más cómodo para los empleados porque ya conocen los dispositivos que van a usar. Lo desafío es que los riesgos de seguridad al mezclar datos personales y corporativos son mayores, hay una mayor necesidad de controles de acceso y protección de datos, y eso, para eso es perfecto un MDM. Entonces, como le decíamos, creamos dos perfiles y le decimos al usuario, en caso que vos dejes la empresa o digas que perdiste el dispositivo, nosotros vamos a borrar los datos corporativos, no los personales. El otro tipo de despliegue es CYOD, Choose Your Own Device, que es un modelo en que los empleados eligen un dispositivo de una lista preaprobada por la empresa y hay mucho mayor control para la empresa. ¿Por qué? Porque básicamente te doy 5 Android y un iOS. Elegí cuál querés. Una vez que lo elegiste, sabemos que es compatible. Nosotros, la empresa, compramos el dispositivo, te lo damos. Es nuestro, pero vos lo elegís y vos lo usás. Entonces me da mayor control para la empresa, garantía de compatibilidad con las herramientas corporativas y satisfacción del empleado de elegir un dispositivo que él prefiere. Tiene costos iniciales más altos para la empresa porque la empresa compra los dispositivos, pero también necesitamos tener gestionar un inventario de dispositivos. Y básicamente, de nuevo, el MDM crea dos perfiles, un privado, un corporativo y un personal, y borra todo en realidad, porque ahí el dispositivo es de la empresa o depende de la política. Podemos decir, vamos a borrar todo el dispositivo o vamos a borrar solamente los datos corporativos o solamente los personales y vamos a mantener los corporativos porque el dispositivo es mío, es de la empresa. Después, otro tipo de despliegue es el MDM COPE, Corporate Owned Personal Enable. Básicamente es de la empresa, pero vos lo podés usar para cuestiones personales. Entonces, ¿cuál es el modelo? La empresa proporciona dispositivos a los empleados, pero permite su uso personal además del uso corporativo. Mayor control sobre la seguridad, permite a los empleados usar el dispositivo para fines personales y no andar cargando dos teléfonos. Desafíos, costo elevado para la empresa al adquirir y mantener los dispositivos y el riesgo de uso personal que podrían afectar la seguridad corporativa. Y después tenemos el COBO, Corporate Owned Business Only. O sea, esto es corporativo y no lo puedes usar para cuestiones personales. Y básicamente el dispositivo es de la empresa y te doy más o menos el dispositivo que quiero y lidia con eso. Si querés tener tu teléfono personal, vas a andar cargando dos teléfonos, ¿no? En cuanto a las soluciones móviles, y también la laptop podría ser considerado un móvil, tenemos el tipo de conexiones, inalámbrico, Bluetooth, celular, GPS, ¿no? Y entonces, en cuanto al Bluetooth, al Wi-Fi, tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, las contraseñas predeterminadas y seguridad en WPA3. Cambiar las contraseñas predeterminadas aumenta la seguridad, mientras que el cifrado WPA3 ofrece una protección más fuerte para las redes inalámbricas. Los factores de instalación afectan el rendimiento de la red. Por ejemplo, ¿dónde pongo los access points y cuánta gente se conecta a cada access point? Es importantísimo. Entonces, se puede hacer un site survey donde yo puedo ir viendo dónde están los access points, pero también puedo hacer un heat map. Muchos de estos dispositivos, estos access points, tienen una forma de decirnos dónde está cada persona, dónde se sienta, por dónde camina la gente y dónde hay sobre conexión a ciertos access points para optimizar esa conexión. Hay una cosa que se llama servidor Radius. Radius lo que hace es llevar la autenticación Wi-Fi y también la autenticación por cable a nuestro Active Directory. Entonces, hace esta parte. Si ustedes lo ven aquí, tenemos el suplicante, o sea, la persona que quiere acceso. Tenemos un servidor Radius y eso va a nuestro Active Directory. Entonces, él va, dice, hey, me quiero conectar a Wi-Fi. En vez de pedirle una cuenta o una contraseña pre-compartida, puedo pedir el usuario y contraseña de Windows y automáticamente este servidor Radius no tiene esa información, pero puede hablar con el servidor de autenticación que es Active Directory, volver y dar acceso a esto. Y eso también puede dar acceso a ciertos sitios de red o file shares o lo que sea. Radius se ocupa de la AAA, autenticación,
que es básicamente probar que soy quien digo ser. Autorización, qué acceso tengo una vez que me autentiqué. Y anotación de todo lo que sucede. O sea, cada vez que inicio sesión, cada archivo que yo abro, todo eso queda anotado. Esto es importantísimo, sobre todo porque el tiempo pasa y nos vamos olvidando. Y si ustedes se ponen a ver ahora mismo qué tipo de protocolo criptográfico tienen en su Wi-Fi, se van a dar cuenta que la mayoría de la gente está en WPA y alguna todavía está en WEP. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven cuándo fue creada la WP, es casi en el 2000. ¿Sí? Y es súper, súper inseguro a día de hoy. Es muy fácil adivinar o hackear o craquear la contraseña en WEP. En WPA se creó en 2003. Fíjense la diferencia en tamaño en la llave, ¿sí? Es mucho más seguro WPA. También es bastante hackeable al día de hoy WPA. Por ahí la diferencia, si alguno de ustedes usa Kali Linux, en WP lo hacemos sin ningún tipo de problema. En WPA tenés que a veces, si no hay mucho tráfico, inyectar tráfico para generar más tráfico para poder eventualmente desencriptar la llave WPA. Y la WPA 2 fue creada en el 2004, hace un montón de tiempo, hace 20 años, 21 años, y por ahí esa está un poquito más segura, un poquito más difícil de craquear, y la WPA 3, que viene en el 2018, es mucho más avanzada. Fíjense que si bien el tamaño de la llave es la misma, el tipo de encriptación es lo que hace la diferencia en este caso. Protocolos de autenticación, fíjense, de criptográficos y de autenticación. Los protocolos de autenticación son los que usa Radius para autenticarme. ¿Cuál es el problema de eso? Que si no tengo una buena protección o cifrado de mis datos, esos datos pueden ser nifiados en la red y por ahí no me adivina la cuenta, pero básicamente me robaron el usuario y la contraseña. PEAP es el Protected Extensible Authentication Protocol. Básicamente encapsula EAP adentro de una conexión segura. Entonces protege credenciales transmitidas en redes inalámbricas, establece un túnel TLS entre cliente y servidor, y la ventaja es que no requiere certificados en el cliente, solamente en el servidor. EAP TLS es Extensible Authentication Protocol con el Transport Layer Security arriba. Básicamente, de nuevo, proporciona alta seguridad en redes inalámbricas y VPN y requiere certificados en el cliente y en el servidor, pero también crea un túnel, ¿no? Porque TLS es Transport Layer Security y el EAP Fast es el Extensible Authentication Protocol, Flexible Authentication via Secure Tunneling. Básicamente es diseñado para redes que necesitan autenticación rápida y segura. Utiliza un Protect Access Credential en lugar de certificados. Establece un túnel seguro para la autenticación. Una ventaja que tiene menor complejidad al no requerir certificados, ideal para implementaciones rápidas. En los switches que yo me podría conectar, podemos diseñar un puerto seguro y una VLAN. Podemos implementar la seguridad del puerto usando la autenticación con 801.x y ponerlo en una VLAN que no tenga acceso a otras cosas. Entonces empezamos a aislar y a, sí, básicamente separar las distintas redes a través de la VLAN. Los routers, a través de cortafuegos y Access Control List, mejoran la seguridad del enrutador al controlar el tráfico. La infraestructura en la nube, bueno, tenemos que hacer un control de acceso, cifrado y monitoreo. Ya vamos a hacer doble clic en esto en otro episodio. Los servidores deberían seguir el principio de mínimo privilegio. ¿Qué es el principio de mínimo privilegio? Este es el acceso que el usuario quiere. Este es el acceso que el servidor puede dar. Este es el acceso que yo debería dar. Lo mínimo es indispensable para que la gente haga su trabajo y no más que eso.
Sistema de control industrial, ICS o SCADA. Básicamente tenemos que segmentar la red. ¿Por qué? Porque estos sistemas generalmente son difíciles de patchar y una vez que lo instalamos generalmente no los volvemos a ver. Entonces los segmentamos, no le damos acceso a internet, protegemos de la forma... La mentalidad acá es segmentar y separar de la red lo más posibles. Sistemas integrados, o sea, sistemas integrados dentro de otros sistemas. Tenemos que minimizar los servicios para proteger el código. La reducción de servicios innecesarios mejora la seguridad de los sistemas integrados. O sea, cuanto menos servicios, mejor seguridad. Los sistemas operativos en tiempo real, por ejemplo, como el sistema operativo que maneja un airbag o un ABS, necesitamos cifrado y arranque seguro. O sea, que cuando arranca, sepamos que está arrancando del lugar correcto y que esté todo cifrado. Garantiza la integridad y confidencialidad de los datos durante el inicio del sistema. Y en los dispositivos IoT vamos a autenticar seguramente y actualizar el firmware cuando esté disponible. De nuevo, también podemos aislarlos en una red distinta para evitar esos tipos de problemas mientras buscamos una forma de actualizar y asegurarnos que la autenticación esté encriptada. En cuanto a la seguridad de aplicación, que no tiene mucho que ver con esto, pero es importante porque viene a cuestión de proteger, es dentro de mi aplicación puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, validar entradas, garantizar la integridad de los datos. O sea, cuando yo escribo algo, eso va a ser validado antes de llegar a la base de datos para evitar SQL injection, por ejemplo. Que las cookies sean seguras, las sesiones de usuarios tienen que ser seguras. Las cookies seguras ayudan a proteger eficazmente la información de la sesión del usuario. ¿Qué es lo que pasa? Si yo robo ciertas cookies, según cómo está hecha la aplicación, yo puedo mentirle al sistema que yo soy quien digo ser. Si robo un token de acceso, podría renovar mi token de acceso de forma rápida y sin seguridad. Entonces, depende cómo genero esas cookies y cómo genero mis tokens de accesos, es lo que me permite, o qué verificación hace el sistema cuando yo las uso, es lo que me mantiene seguro. Análisis de código estático. Se tiene que escanear el código en busca de vulnerabilidades de todo el código que yo escribo. No solamente del código que yo escribo, sino de las dependencias de terceras partes. Si yo estoy usando alguna librería de terceros, tengo que escanearla también y asegurarme que sea válida. Firma de código. Una vez que termino mi software, puedo firmarlo y decirle, este código pertenece a esta aplicación o a esta compañía. Y eso se hace muy parecido a un certificado que se consigue de SSL, es lo mismo. O sea, yo verifico con una empresa de terceros que es confiable, que mi firma de código es válida y eso hace que Windows pueda correrlo o los antivirus puedan leer la firma del código y confiar un poco más. Y también Sandbox, aislar aplicaciones para prueba de seguridad. Yo siempre debería tener producción, Sandbox o producción, Dev, QA. Siempre otros ambientes donde yo hago pruebas y nunca hacer pruebas en producción. Y la última, que es la parte de los logs, es callar y escuchar. Cuando escuchamos, cuando nos callamos, escuchamos mucho mejor. Entonces, realizamos un seguimiento del rendimiento de la aplicación en vivo, analizamos los registros en busca de amenazas, establecemos alerta para errores y revisar los registros de acceso periódicamente. Bien, los objetivos. Entender sys versus sticks, baseline, MDM, distintos tipos de despliegue, bring your own device, choose your own device, corporate owned, personal enabled, corporate owned, business only. Tipos de conexión y cómo asegurarlos, RTO, RTOS, IoT embedded y la seguridad de la aplicación. Espero les haya gustado. Me dejan cualquier comentario en los comentarios o pregunta en los comentarios y se suscriben. Muchas gracias.